Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues primero que nada quiero decirles que estoy aterrado porque jamás pensé que la investigación tuviera un espacio, particularmente en un foro titulado Políticas Públicas, cosa que cuando el sector desde el ámbito de desarrollo organizacional, las instituciones no se han acercado, no han vivido la experiencia de hacer una investigación o pretenden hacerla en algún momento, de pronto son cosas que asustan y se ven de lejos y parece que nunca vamos a llegar a lo que es la política pública desde el ámbito del sector social, cuando en realidad estamos construyendo día a día y estamos participando en ella día a día, pero llega un momento de madurez institucional en el que, por fortuna también, el desarrollo institucional nos permite, en ese grado de madurez donde damos un pequeño paso, sistematizar procesos. Y en esta mecánica de consultar, de indagar, de ver metodologías, de profundizar un poco más en los temas que están en torno a cualquiera de nuestras organizaciones, en el caso nuestro, en el tema del sector social, sobre la profesionalización, pero en el tema de cada una de nuestras organizaciones del sector, en el ámbito y en el área social que sea, la incursión en la investigación en automático implica también una incidencia en políticas y en programas públicos para que no nos asustemos tanto. Puede ser un poquito más ligero, más cercano, hablar de programas y de incidencia en programas públicos, como de alguna manera pues el resumen y la presentación final que traigo les dará un poco connotación de que esto sucedió y que no era necesariamente el planteamiento inicial, ¿no? Por eso un poco el asunto de asustarnos cuando en un foro de políticas públicas uno esperaría que solo estén sentados acá quienes tienen una trayectoria de lobbying y de estar haciendo procesos muy extensos y muy complejos, cuando en realidad, repito, solamente a veces implica sistematizar lo que vivimos cotidianamente en las causas y en los múltiples quehaceres. ¿De qué se trata esto? Bueno, yo vengo representando a la Fundación para el Desarrollo del Tercer Sector, que inició esta propuesta de hacer investigación desde su propio ámbito, que es la profesionalización del sector social. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, primero quiero decir que un tanto y principalmente por inquietud de uno de nuestros asociados e integrantes de la fundación, Humberto Muñoz Grande, el doctor Humberto Muñoz Grande, que inquieto y buscando y tratando de aplicar metodologías, incursionó en esto, pero también llevados por una necesidad que tiene un antecedente muy sencillo, que fue en las propuestas de profesionalización y de distintos programas y temáticas y cursos y necesidades que podríamos leer en el ambiente del sector social, en el que todo el mundo sabríamos cuáles son las principales necesidades: la sostenibilidad, la comunicación, el desarrollo organizacional, la procuración de fondos, todos estos temas de comunicación, todos estos temas, incluyendo por supuesto la comunicación y muchos más, de orden administrativo, de orden técnico, de orden financiero, de orden metodológico, de todos los órdenes de necesidades. Nosotros formulamos una propuesta y la fuimos llevando a distintos ámbitos para tratar de armar grupos, de armar redes, de armar representantes que pudieran decirnos hasta dónde podría llegar y en qué estábamos basados para proponer estos programas de profesionalización hacia el sector, hacia organizaciones del sector. Entonces, en una de esas, la Junta de Asistencia Privada del Estado de México nos aprobó, nos dio pauta para instalar un programa de capacitación que tenía una duración de 1 año y que comprendía básicamente 8 módulos que se iban a dar más o menos en unos 10 meses, y nos dijo: va adelante, porque sabemos que estos temas son los que el ambiente dice que son necesarios para el sector. Sin embargo, venía acompañado de una pregunta: ¿realmente serán esos los temas y las necesidades que el sector tiene para darle prioridad a la profesionalización? Y la respuesta no la teníamos contundentemente, ni nosotros,
ni la Junta, ni la del Estado de México, ni la del DF, ni la del Norte, ni la del Sur, ni la del Sol, no concretamente. Hay respuestas parciales a realmente cuáles son las necesidades del sector en temas de capacitación. De ahí que hicimos una primera parte que fue un sondeo de, bueno, ¿y usted dónde cree que su organización necesita mayor capacitación? ¿En qué áreas? ¿Qué necesita fortalecer? ¿Dónde se necesita estructurar mayor conocimiento al interior de las organizaciones y en su espectro de relaciones, en su entorno organizacional, de redes, estatal, nacional, federal, internacional, temático, regional y cualquiera que sea sus formas de extensión? Y entonces de esa pregunta es que vino toda esta circunstancia de formalizar un proceso más riguroso para no solamente detectar necesidades o presentar necesidades, sino crear instrumentos que permitieran, como existen muchos otros, no es el único, pero que nos aproximaran a una realidad diferente de cuál es su apreciación a lo que científicamente un instrumento nos permite acercar. No se olviden que existen, como decimos los sociólogos, mentiritas, mentirotas y estadísticas, pero al final de cuentas son más formales y estos procesos y estos instrumentos nos aproximan a reducir la abstracción e ir un poco más a lo concreto, que es lo que de alguna manera pretende esto que de alguna forma voy a tratar de resumir. El proyecto es Capacidades Institucionales de las Organizaciones en el País, un proyecto nacional que inicia en el 2009, específicamente por esa necesidad que les comenté de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, y que se extiende tratando de decir, bueno, no vamos a lograr llegar a todos los estados en muy poco tiempo, entonces armemos una estrategia que nos permita tener al menos un reflejo de la realidad nacional en torno al sector social en diferentes entidades. Y nos basamos en las 8 regiones federativas que comprende de aquí al 2014 ir abarcando este estudio a nivel geográfico, y que en este momento tiene comprendido Estado de México, Hidalgo, Distrito Federal, Nuevo León y Sinaloa. El objetivo de la investigación pues, era obtener datos confiables de las organizaciones. Ahora, hablo particularmente ya del caso del Distrito Federal, es decir, las otras fueron antecedentes, y particularmente la publicación que se hizo con apoyo de la convocatoria de investigación en este tema particular que traemos fue la del Distrito Federal, con el comparativo de los antecedentes, ¿no? De Sinaloa, de Hidalgo, del Estado de México, de Nuevo León, y un ingrediente dentro de esta misma dinámica que se fue agregando al sazón de la investigación, que fue la comparación entre IAPs, ACES. Una comparación que sin duda tiene mucho de polémico, pero que la intención no era ver quién es mejor, ¿verdad? Un AC o una IAP. La intención era saber si en el espectro de desarrollo organizacional la regulación que tiene, que es distinta, no es ausente, pero que es distinta, una IAP contra una estructura de asociación civil, tenía algún impacto o se reflejaba de alguna manera en sus capacidades institucionales. Entonces, ese fue el móvil particularmente de DF, que fue al mismo tiempo un resumen de las otras investigaciones hasta ese momento. Comparar las capacidades organizacionales entre las principales figuras legales que ya mencioné, y en este caso también regionales, ¿no? Porque también cada entidad tiene un comportamiento y una lectura diferente. Por ejemplo, en el caso del Estado de Hidalgo, resulta que la conglomeración de asociaciones en el Estado de Hidalgo, a través de la Junta General de Asistencia, solo tiene asociaciones civiles por la ausencia de una ley todavía de asistencia en el Estado, etc. Y en el caso del Estado de México, todas las que participaron en este estudio, todas eran IAPs. No obstante que conviven asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada. Entonces, desde ahí empezaba ya como a dibujarse casi obligadamente la pregunta de este comparativo. Y por otra parte, incidir en los programas y en las políticas relacionadas con el fortalecimiento institucional del sector social.
Nuestra metodología, de alguna manera, pues era crear los instrumentos de diagnóstico, cuantificar el grado de madurez de las organizaciones con los estándares nacionales o crear propios estándares, identificando de manera rápida, concisa, áreas potenciales de mejoramiento para el desarrollo, así como sus más relevantes riesgos. El procedimiento metodológico pues, fue muy sencillo, varió entre cada una de las juntas. Uno de los móviles en cada uno de los procesos de investigación, por ejemplo en Nuevo León, en Hidalgo, en Sinaloa, en DF, siempre fue el pivote de una de las juntas de asistencia. Es decir, hasta este momento no se ha llevado a cabo en alguna entidad que no tenga como órgano regulatorio una junta o algún organismo análogo similar a la Junta de Asistencia Privada en los casos respectivos. El procedimiento fue la presentación de la propuesta a la Junta, en este caso del DF, la metodología participativa, es decir, los instrumentos que se desarrollaron no se enviaron, sino se convocó a la gente para que el estándar también de qué se entiende por una pregunta, por muy concisa que sea, también fuera conducido dentro de los propios talleres donde resolvieron y le dieron respuesta a estos instrumentos. El rediseño y la adaptación de los instrumentos metodológicos en cada una de las entidades, particularmente en DF, la convocatoria para las sesiones, la aplicación de los diagnósticos, la captura de los datos, el procesamiento estadístico, las interpretaciones y conclusiones que esto nos condujo, la entrega de cada uno de los diagnósticos a las instituciones participantes, es decir, si no hubiera habido nada de lo demás, a todo lo que podemos decir que despuntó y que detonó y que generó este proceso, ya una ganancia enorme era que cada organización contara con un diagnóstico de 4 áreas, con 12 aspectos y 90 indicadores que ya dan una referencia, como muchos nos dijeron, sabíamos que estábamos muy mal, pero no sabíamos en qué, ni cuánto. Y ahora gracias a este tipo de instrumentos, pues podemos puntualizar de una manera más profesional, que ya es una utilidad enorme. La entrega del programa de profesionalización, detrás de cada uno de los objetivos de estas investigaciones, estuvo el móvil también de proponer un programa más formal y que respondiera a las necesidades de las organizaciones. Y la presentación misma de la investigación, que bueno, hasta hoy día, por fortuna, no se ha agotado la posibilidad y la necesidad de compartirlo y de exponer. La estructura del diagnóstico, ya lo mencioné, 4 áreas, 12 aspectos y casi 90 indicadores. Y básicamente en un modelo que llamamos desde entonces modelo, de aquí se generó un modelo que hoy día tiene una estructura mucho más sólida, que comprende aspectos no solo de la investigación, sino para atender las necesidades del desarrollo organizacional, que es el famoso modelo PAMS, que es planificación, administración, metodología y sostenibilidad al interior de las organizaciones. Planificación comprende los aspectos legales, de capacidad para planificar estratégica y operativamente y estructurarse. La segundo componente, que es la administración del capital humano, que es todo lo que tiene que ver con colaboradores, administración, recursos, desarrollo de personal, desempeño, capacidad de trabajo. La parte de metodología social, que es esencialmente, ¿no?, la médula y el núcleo de nuestras organizaciones, que es donde está el modelo, o debe estar estructurado la estrategia de intervención, o modelo de intervención, o modelo de atención. La conceptualización y definición de beneficiarios, comunicación social. Y la parte de sostenibilidad, que está más vinculado a relaciones organizacionales, procuración y finanzas. Entonces, bueno, todo esto trae de una teoría y todo un revestimiento que hoy día se ha fortalecido, pero que nace a partir de este tipo de investigaciones. Un poco para hablar de la estructura del instrumento, pues encontramos que tiene colocadas en cada una de las hojas la ubicación del área, del aspecto, de la pregunta, del tema en sí, del ítem o del reactivo en particular que se va a preguntar, una pregunta redactada y las opciones de respuesta e incluso en algunos casos con posibilidad de observaciones. Ahora, en cada uno de los capítulos iniciales de las investigaciones hacemos referencia también a la capacidad de asociacionismo de cada una de las entidades.
Es un referente que, bueno, no podemos detenernos a leer, pero que está en este caso cada uno de los estados con su capacidad de asociación. Es decir, por cada 10,000 habitantes en el estado de Hidalgo, ¿cuántas organizaciones hay? Y de estas, ¿cuántas son IAPs? En el caso de los estudios que sí correspondían. Y por otro lado, un referente que también fue tomado de datos federales como introducción a cada una de estas investigaciones, que también es un proceso de investigación documental que refería a el total de organizaciones que hay en el estado, cuántas han tramitado CLUNY y qué porcentaje de esas son IAPs. ¿Y por qué era tan importante? Porque la inclinación de las investigaciones, particularmente en el DF, se inclinó hacia ese comparativo IAPs ACES. Entonces sí era importante conocer el referente. En este caso, bueno, tenemos una lectura, por ejemplo, aquí de Sinaloa, de porcentaje total de las organizaciones del sector con CLUNY en el estado constituidas como IAP o similar en la entidad, y es del 46.34% de las organizaciones las que son IAPs con CLUNY tramitado, que es un referente importante. ¿Por qué es importante? Porque nos podemos dar cuenta que no es solamente el número de organizaciones lo que importa por estado, sino habla también del nivel de desarrollo organizacional. No es como si preguntáramos cuántas tienen documentado su modelo de intervención o cuántas tienen documentado su plan estratégico. Pues sí hacemos planes, pero no los documentamos o no tan formalmente. Y ahí hay un paso importantísimo en cada uno de los reactivos que preguntamos. Una evidencia fundamental era que esté documentado. No en la cabeza del fundador, ni en la idea del director, ni entre acuerdos de los colaboradores. Uno de los principales grados de madurez institucional es la capacidad de documentar. Entonces, en cada uno de los 90 reactivos fuimos viendo que existieran las respectivas evidencias, es decir, documentar. Y bueno, hablando de otros asuntos, porque me quedan como 20 minutos. Bueno, el comparativo prácticamente de cómo están las organizaciones en el DF a nivel general, y a veces todas juntas, es esto que están viendo. Un promedio de la capacidad máxima era del 4.00, la elaboración máxima, es decir, la evaluación iba de 0, 1, 2, 3, 4, 4.00 era lo máximo. Entre esa calificación promedio general de las 4 áreas, DF está ubicado en 2.62. La muestra de este proceso en el DF fue 50 IAPs y 50 ACES. Sostenibilidad 2.27, ya desglosado. Administración 2.37, va aumentando. Metodología 2.89 y capacidad de planificación institucional casi 3, ¿no? 2.97. ¿Cómo están las organizaciones en el DF? Bueno, este es un dato adicional, el detalle de los aspectos. Es como si les presentara el resultado de cada una de las 84, no nos serviría de mucho si no viéramos los resultados generales, ¿no? Me regreso al anterior, que es el abstract de las 4 áreas del modelo PAMS analizadas en el estudio. Me regreso a esta última que presenté, que son los 12 aspectos evaluados. Estructura, beneficiarios, documentación del modelo de intervención, aspectos legales, planificación estratégica, finanzas, comunicación, desempeño, desarrollo, relaciones colaboradores y corporación. Aquí está el comparativo IAPs ACES en el Distrito Federal. Si la pregunta de fondo era si la regulación de las juntas de asistencia tiene un impacto en el desarrollo organizacional, este esquema con esta muestra, que es relevante, la ONU hace procesos de investigación con 5 ONGs por país, 50 IAPs y 50 CES del DF, creo que son bastante representativas. Eso acaba de ser una trampa metodológica y sociológica, pero es como para impactarlos con el dato, pero tiene relevancia, no es atropellada. Entonces, el reflector del centro, que es el blanco, nos está hablando de las asociaciones civiles.
Y el del fuera, del negro, nos está hablando de las IAPs. Hasta aquí la lectura es que la regulación, la figura jurídica y lo que implica, sí tiene un efecto importante y curiosamente paralelo. Si se fijan, no hay grandes diferencias entre uno y otro. Todas quedaron casi paralelamente la misma distancia de las 4 grandes áreas. Y un poco el reflejo sucede casi igual con el comparativo, aquí lo pongo, me adelanto una, con el comparativo de los 12 aspectos. Los 12 aspectos están colocados en 4 áreas que se resumen, y si se fijan, el espectro, el dibujo del espectro es curiosa, sospechosa y casualmente paralelamente a la misma distancia. Es decir, la lectura es: hay un grado de desarrollo similar, pero mayor en las IAPs. Y esto está corroborado porque dijimos, bueno, ahora vamos a rectificar si esto mismo está sucediendo con quien tenemos posibilidad de hacerlo, y fue en el estado de Sinaloa. Y aquí está el espectro, no es tan paralelo, es paralelo, es decir, no se cruzan líneas nunca, pero es paralelo. Las áreas de desarrollo IAPs azul es mayor que en el caso de las áreas. Y estas cosas que de pronto parecían ociosas y que no fueron el móvil de la investigación, pues de alguna manera nos condujo a hacer algunas lecturas un tanto más allá. Es decir, vamos a ver las conclusiones, pero de alguna manera fue una corroboración nuevamente, porque tuvimos la oportunidad, no está graficado, de hacer lo mismo con las 99 organizaciones, asociaciones civiles de Hidalgo contra las 120 organizaciones IAPs todas del Estado de México, y los comparativos eran paralelos, con sus realidades distintas, con sus entornos y sus marcos jurídicos, fiscales, relacionales, ¿no?, muy distintos, pero a final de cuentas nuevamente se repitió el esquema paralelo. Decimos, bueno, no es coincidencia, ya no son las horas de trabajo pasadas las madrugadas, no, es una realidad que al menos las gráficas así lo muestran, ¿no?, las estadísticas. Ok, distancias asistenciales, bueno, un comentario aquí, asistenciales entre comillas, porque sí, nos fijamos mucho que la participación de la categorización de estas instituciones ACES del DF tuvieran un espectro más similar a la asistencia, ¿no?, al apoyo, no desarrollo comunitario, no derechos humanos, sino también que tuvieran un perfil similar a asistencia, ¿no?, salud, educación, etcétera, con aspectos un poquito más, repito, entre comillas, que pudiéramos decir, de asistencia. Distancias asistenciales respecto a las IAPs, la distancia en la población, 47%. Vamos a la última. ¿Qué tan diferente es su capacidad para definir a sus beneficiarios? Pues mínima, 3%. ¿Qué tan diferente es su capacidad para procurar recursos? 47%. Y de ahí vean toda la gama, y es interesante el análisis. Plan estratégico, por ejemplo, capacidad de planificar, estructura, que estaba un poco más asociado a su capacidad de planificación operativa, y otra muy interesante, bueno, para mí que es tema fundamental, la estructuración del modelo de intervención. ¿Qué tan bien definido este modelo? Conceptualizado, documentado como estrategia de intervención, porque ese es el equivalente a un plan de negocios de una empresa, el modelo de atención en una organización social. Y quien no haya comprendido esto, entonces todavía tiene una deficiencia tremenda, ¿no?, en el desarrollo de capacidades institucionales. Área de procuración de fondos, equivalente a área de ventas de una empresa, ¿no? Entonces, ahí es donde está. No es novedad, para nadie es absolutamente novedad, son confirmaciones que de alguna manera nos hacen una lectura, pues, interpretativa interesante. Muy bien. Y comparativo entre Sinaloa, DF, Hidalgo, Estado de México y Nuevo León. Ahí podrán ver un poquito, sobre todo en la tabla, que es un poco más
fácil de hacer la interpretación. Por decir un caso, bueno, la primera columna de... ¿Ese no es? Ok. Quiten estos 2 minutos. Perdón, porque yo iba a crear un ritmo y allá creo que iba a... Sí, por favor. Anterior. Una gráfica. Esta ahí. Comparativo estado. Perdón, nunca, yo creí que íbamos al mismo ritmo, nunca bueno, en algunos casos sí volteé a ver aquellas. Aquí todo lo que estamos viendo es este comparativo de las 4 áreas. La primera columna es planificación institucional, el cuadrito rojo es DF, el rombito azul, porque no se ve muy bien, es Sinaloa, el puntito azul, que es el que lleva a la ojiva, más cerca de la ojiva es Nuevo León, y el tachecito es Estado de México. Bueno, aquí básicamente quiero que comparen un aspecto curioso. Detrás del cuadrito, del lado derecho, el último cuadrito rojito, detrás de ese cuadrito está el de Sinaloa con el mismo puntaje en sostenibilidad financiera. Parte también de los comparativos interesantes es la distancia que tienen entre las 4 grandes áreas, ¿no? Planificación institucional, metodología social, administración y sostenibilidad financiera. Y en sostenibilidad financiera hay un empate muy curioso con Sinaloa. Entonces, continuamos. Diferencias entre entidades federativas. Sinaloa y DF con los mayores niveles de capacidades institucionales. Organizaciones del DF mayores capacidades que Hidalgo en general, 15%, y Estado de México, 13%. Hidalgo, conformada por AC, sino por IAPES, por la ausencia de una ley. La regulación que implica, y curiosamente, Hidalgo, si regresamos al anterior, es la del menor puntaje de estas 5 estudios. Entonces, ahí hay un dato curioso, ¿no? Que reafirma el asunto de si la regulación tiene un impacto, un reflejo en el desarrollo de capacidades institucionales. Estado de México y DF, marcos, curioso, marcos legales y fiscales similares, resultados abrumantemente diferentes. DF supera a Nuevo León 5% en capacidades de trabajo en equipo, oportunidades de ascenso y existencia de reglamento interno, mayor en 10% al Estado de México y 11% sobre Hidalgo. Comparar incentivos contra desincentivos de cada una de las leyes de asistencia respectivas y los procesos de las juntas de asistencia privada, así como los códigos financieros. De alguna manera esto permitió también que cambiara la relación interna, y eso cuando ya se aplicaban los programas, hablo particularmente del caso del Estado de México, donde ya se aplicaron los programas, un año completo de duración, y al término del año la lectura fue totalmente distinta, porque de alguna forma respondió más a las necesidades auténticas. Las diferencias de capacidades organizacionales son importantes. IAPES tienen 20% más capacidades que las AC en la lectura general en todo comparativo. A diferencia de ACES, las IAPES deben de cumplir con un régimen legal fiscal mucho más estricto, en donde además de las regulaciones de todas las organizaciones no lucrativas, se suman las disposiciones. El diseño de determinadas regulaciones, sumada a la existencia de figuras intermedias de supervisión, como lo representan las juntas de asistencia en las respectivas entidades, puede tener efectos de mayor capacidad institucional. Puede. Y por otra parte, no nos metimos al porqué, que eso sería abrir otras nuevas líneas de investigación, que sería interesantísimo, y ya por ahí hay demandas pero no recursos. Juntas de asistencia privada más autónomas y con mayor participación de las OSCs en sus cuerpos de gobierno, aquellas que hacen, por ejemplo en el Estado de México, en el DF, que hacen que su propia base de miembros de IAPES también participen en las decisiones
del patronato, digamos, ¿no? Cosa que no sucede en todas, no en todas las entidades. Y esas son las de mayor impacto en el desempeño organizacional de las propias IAPs. Y casi finalmente, efectos de la investigación, pues una consolidación y reforzamiento de la relación entre las juntas con las IAPs, desde entregarles un instrumento pues muy formal, científico, profesional de un estado diagnóstico organizacional, que repito, no es el único, y hay muchos modelos, y hay unos buenísimos. Esto es uno más, pero que les da una graficación, una lectura muy lógica de cómo están individualmente. Y eso ya es una herramienta que también hace una relación distinta, produce una relación distinta. No se diga si el diseño de instrumentos de información para obtención de reportes de las IAPs a la Junta también se ha mejorado, y eso también con la continuidad del proceso de investigación, que es de la implementación del propio programa de profesionalización. Eso ha cambiado en algunas de las juntas significativamente la relación. Por ejemplo, estamos revisando en alguno de los cursos o en alguno de los diplomados o de las cosas que se han desatado gracias a esto, cómo se debe presentar un presupuesto, o qué entiende la Junta por un plan estratégico, si entiende la diferencia entre estratégico y operativo, si lo entiende la Junta y si lo entiende la organización. ¿No? ¿Qué entiende por modelo y qué es diferente en un manual de organización, etcétera, etcétera, etcétera? Eso ha permitido también conciliar, es decir, a ver, vente el curso que tú mismo me trajiste y pongámonos juntos a rediseñar formatos, a rediseñar procesos, a rediseñar relaciones. Diseño de programas de profesionalización basados en evidencias, que fue el móvil principal del proyecto de investigaciones. Capacidad para diferenciar entre lo que se cree y lo que se soporta científicamente o más científicamente en un instrumento con una estructura mucho más exhaustiva, y el diseño de planes de trabajo para atender debilidades organizacionales. Pues seguramente hay muchísima tela más por cortar, pero poco tiempo para explicar. Muchísimas